Hola, buenos días a todas. Os mando este vídeo con una explicación sobre la primera parte de estadística que vamos a ver. Realmente esta parte es mucho repaso del año pasado, ya hay muchos conceptos que conocéis del año pasado, pero bueno, yo creo que está bien que podamos recordar y como no os lo podemos explicar en clase, pues bueno, os mandamos este vídeo a ver si os sirve. Este vídeo además tiene una documentación relacionada, que es justo la que yo estoy escribiendo aquí, ¿vale? Esto lo tenéis también en la clase de Classroom para poderoslo descargar. Yo he cogido ese documento, lo he dividido y entonces voy a explicar cada una de las partes. Entonces, lo primero, pues mira lo que te dice aquí. ¿Qué es la estadística? La estadística es una ciencia que se encarga de recopilar y ordenar datos. Bueno, primero, es una ciencia, o sea, quiero que tengáis esto muy en cuenta. ¿Eso qué significa? Pues que es una ciencia tan importante como cualquier otra, o sea, parece que es un tema que damos en matemáticas así aislado, pero es toda una ciencia y hay una cantidad de personas dedicadas a hacer estudios estadísticos, ¿vale? Entonces nosotros vemos muy poquito, pero es una cosa muy amplia. Se encarga de recopilar y ordenar datos referidos a diversos fenómenos. Bueno, nos suena, ¿no? Cuando estamos en periodo electoral o bueno, ahora que también estamos con el tema del coronavirus, que si te dicen datos de aquí, de allá. Bueno, pues efectivamente todo eso lo recopilan las instituciones que hacen estudios estadísticos. Y se puede estudiar pues muchas cosas. Muchas veces son estudios que encargan los gobiernos pues para, no sé, estructurar el sector agrario de su país o para ver cómo van las familias de satisfacción con algo o para ver cómo va el sector educativo. En fin, hay muchos tipos de estudios. Y otras veces son empresas las que los encargan. Pues, por ejemplo, si yo quiero vender un coche, yo soy una empresa que fabrica coches y quiero venderlo y quiero hacer un anuncio, pues a lo mejor me interesa saber cuál es el color de coche preferido de las personas, porque así en mi anuncio evidentemente voy a elegir el coche de ese color, porque lo que quiero es que se sientan atraídas. Y bueno, también puedo estudiar los mercados en distintas ciudades, en España, para ver dónde me interesa lanzar mi producto, bueno, ese tipo de cosas. Y lo que van a hacer con esos datos es primero recopilarlos, luego los tienen que ordenar para poderlos manejar y para poder sacar información de ellos, es decir, para su análisis e interpretación. Bueno, pues esto sería la estadística. Entonces, definiciones importantes que vamos a manejar en este tema. Bueno, lo primero es la población, el conjunto de todos los elementos objeto de estudio. Pues, por ejemplo, si yo quiero estudiar la preferencia de color del coche en Madrid, pues mi población puede ser todo Madrid o puede ser realmente las personas mayores de 18 años de Madrid, porque a lo mejor ya a los niños no les pregunto, porque ellos no son los que van a elegir el coche, sino que me voy a dedicar, mi población sería entonces reduciría mi estudio a las personas adultas de Madrid. O a lo mejor resulta que mi coche es de muy alta gama, el típico coche de persona que se compra ya a partir de una cierta edad porque no es un coche para jóvenes, no es deportivo. Bueno, pues entonces a lo mejor elijo que mi población sea pues las personas de Madrid, pero entre 40 y 60 años, no sé, porque pienso que son los que pueden estar más interesados en mi producto. Bueno, pues eso sería la población, todo el conjunto de esos elementos, en este caso sería personas, ¿no? El conjunto de los individuos que, bueno, también pueden ser, no tienen por qué ser personas, pueden ser vacas, yo qué sé, pues si a lo mejor estoy haciendo un análisis de la producción de leche de las vacas, pues mi población puede ser todas las vacas de una comunidad autónoma o de un país, ¿vale? También incluso pueden ser, yo qué sé, lavadoras. Si estoy haciendo un estudio de la vida media de una lavadora, pues a lo mejor mi población es el conjunto de lavadoras de una fábrica, por ejemplo, que hace, o de una determinada marca, o de una determinada población, ¿vale? Luego, lógicamente, la población solo está formada por muchos individuos, entonces me saldría muy costoso y a lo mejor yo no tengo medios para ir y medir lo que yo quiera medir en cada uno de ellos. Entonces lo que tengo que hacer es seleccionar una muestra. Una muestra es esa parte de la población que se elige para hacer el estudio. Cuanto mayor sea la muestra,
será más representativa de la población, o sea, me dirá mejor lo que pasa en toda la población, porque yo no quiero saber solo lo que pasa en la muestra, yo quiero saber lo que pasa en toda la población. Si, por ejemplo, estoy preguntando por la preferencia del color de coche, pues a lo mejor puedo preguntar a 1000 personas, pues porque además cuanto más cuanto más grande elija la muestra, normalmente es más costoso el estudio. Entonces, a lo mejor resulta que no puedo pagar un estudio con una muestra mayor. Luego, el individuo, entonces, bueno, vamos a llamar N, aquí ya podemos ir definiendo alguna cosita. Vamos a llamar N, así, ¿vale? Al número de individuos que me va a formar la muestra. El individuo es cada uno de los elementos que forman la población o muestra, ¿vale? Entonces pueden ser pues las personas mayores de 18 años o una persona mayor de 18 años, perdón, sería un individuo. O una lavadora, cada lavadora es un individuo. Entonces, pues en la población puede haber 1 millón de individuos o los que sea, y en mi muestra pues es en donde reduzco, ¿no? Y a lo mejor cojo una muestra de 1000 o de 2000 o de 100, dependiendo de la capacidad que yo tenga. ¿Y qué es lo que estudio? Pues evidentemente es lo que llamo el carácter o variable estadística. Es la cualidad que se estudia, el color de preferencia, el número de hermanos, la estatura, la vida media o la vida de duración de una lavadora. Todo eso es lo que forma mi variable estadística, o sea, lo que yo realmente quiero estudiar. Y hay varios tipos, esto ya lo visteis también el año pasado. Las variables pueden ser cuantitativas o cualitativas. ¿Cuándo son cuantitativas? Pues cuando se pueden medir, es decir, yo les puedo asignar un número. Por ejemplo, la estatura, el número de hermanos, el número de televisiones por casa, el número de coches. La vida útil también sería cuantitativo, porque le puedo poner un número, puedo decir que son 13 meses o 7 días, etc. Cualitativo es una cualidad, ¿vale? O modalidad, pues lo que hemos estado hablando de el color de preferencia del coche, la música que te gusta, los instrumentos que tocas, pues eso sería cualitativo. En general se llama todo variable, pero se deja el nombre de carácter cuando la variable que estoy estudiando es cualitativa, ¿vale? Entonces se habla más, en vez de variable estadística, se habla más de carácter estadístico, pero bueno, eso es un matiz. Y dentro de las que se pueden medir, o sea, son mensurables, es decir, le puedo asignar un número, la variable puede ser discreta, que toma valores aislados. Por ejemplo, el número de hermanos. Yo puedo tener 1, 2, 3, 4, 5, los que sean, pero no puedo tener 1,2, ¿vale? Por ejemplo, el número de coches por casa o no sé, ese tipo de cosas. Ahora, continua, pues cuando toma todos los valores de un intervalo. O sea, por ejemplo, la estatura, yo puedo medir 1,76, 1,63 por ejemplo, bueno, la edad pues sería también discreta, ¿no? 13 años, yo no digo tengo 13,5 años o 13,7 años, ¿vale? Entonces, discreto, pues valores aislados. En general, al final son valores enteros, ¿no? Valores concretos que puede tomar la variable. Y continuo, pues al final lo traducimos un poco a que también puede tener decimales, o sea, que puede tomar cualquier valor en un intervalo, ¿vale? Entonces, ¿qué es la serie estadística? Pues es el conjunto de datos que se obtiene al observar una variable en una población. Bueno, en una población, o podríamos añadir o muestra, porque yo realmente no voy a poder observar toda la población, entonces realmente lo que voy a coger es una muestra. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Voy a desarrollar la teoría con un ejemplo para que os sea más claro. Mira, voy a estudiar, aquí te lo pongo en la variable estadística, el grado de satisfacción que tienen unos espectadores de una película. ¿Quiénes? Pues mira, aquí te digo quiénes. La población, los espectadores de la película de la sala 3. Bueno, por cierto, veréis que esto está hecho con una letra un poco regular, tirando a mala, pero lo estoy escribiendo en una tablet y la verdad es que no consigo que me salga más clarito. Entonces, perdonad, espero que aún así lo podáis entender. De todas maneras, yo os lo leo todo. Entonces, como decíamos, la población
pues son los espectadores de la película de la sala 3 este día a esta hora, por ejemplo. Entonces, ¿cuántos puede haber? Pues a lo mejor 300 personas. Entonces, cojo una muestra de 20 personas. O sea, yo decido que voy a elegir a 20 personas al azar y les voy a preguntar su grado de satisfacción de la película y les voy a pedir que me digan de 1 a 5 cómo les gusta. 1 nada y 5 mucho, muchísimo, ¿vale? ¿Cuál sería entonces mi individuo? Pues cada uno de los espectadores a esa película, de ese día y de esa hora concreta. O sea, cada persona que hay en la población. En este caso, mis individuos son personas, pero hay veces que, como hemos dicho, pues pueden ser lavadoras, pueden ser vacas o pueden ser cultivos, si estoy analizando la producción de un cultivo, lo que sea, ¿vale? Esto, tomad nota, mira, no os lo he dicho antes, pero sí que es importante que vayáis tomando nota de todo lo que se diga en este vídeo, porque vais a tener que hacer un estudio y tenéis que incluir todas estas características, ¿vale? O sea, lo primero que tenéis que hablar es de la población, la muestra, el individuo, cuál es la variable estadística que vais a estudiar, evidentemente. Además, os pedimos que nos digáis por qué habéis elegido esa variable estadística, o sea, qué os parece que puede tener de interés o de interesante. Entonces, una vez que ya uno elige todo esto, que os vuelvo a decir que por favor nos lo ponéis en el trabajo que hagáis, pues ya elaboráis la serie estadística. En este caso sería ir preguntando a cada una de estas 20 personas, dígame de 1 a 5 qué le ha parecido la película. Entonces, evidentemente, pues mira, la primera me ha dicho que 5 le ha encantado, la segunda 4, bien, pero un poco menos. La tercera no le ha gustado nada y me dice 1, la cuarta un 3 y así, ¿no? Estas son las respuestas que yo voy recopilando. Si contáis, evidentemente hay 20. Entonces, ahora, ¿qué os recomiendo? Pues que paréis el vídeo y que toméis nota de la serie estadística. ¿Vale? Venga, páralo ahora. Genial, ¿ya lo tienes todo anotado? Si no has tomado nota de lo primero que yo he hablado, que he explicado en esto, por favor, vuelve a ver el vídeo, ¿vale? Para que tomar nota bien de todo, para que entendáis cada uno de los conceptos. Vale, entonces vamos a ver cuáles serían los pasos en el estudio estadístico. Pues mira, los pasos son los que vienen aquí. El primer paso sería la recogida de datos, que bueno, es lo que hemos hecho aquí, ¿no? Es una vez que hemos elegido la muestra de la población, se procede a la toma de datos, claro. Y llamo X sub i, el sub i es que es un subíndice, el subíndice va a ir de 1 a n a cada valor numérico o modalidad de la variable. Cuando la variable es cualitativa se llama modalidad. O sea, si yo en vez de preguntar un número o que me puedan responder un número o algo que yo mida, pues le pregunto eso, una preferencia, el color de coche, pues entonces no le llamo valor numérico, claro, sería una modalidad. En nuestro ejemplo estamos hablando de valores numéricos que van del 1 al 5. Entonces, en nuestro ejemplo, los valores que puede tomar la variable serían, si te fijas, del 1 al 5. Eso es cada uno de nuestros X sub i. Entonces, lo primero que voy a hacer, o sea, el segundo paso sería organizar los datos en la tabla de frecuencia. Lo primero que voy a hacer en la tabla de frecuencia, pues es colocar esos valores que puede tomar mi variable. Entonces, ¿qué valores puede tomar mi variable? Pues del 1 al 5, 1, 2, 3, 4 y 5. Yo eso es lo que pondría aquí. Fíjate que puede tener unidades, ¿vale? Lo voy a poner aquí puede tener unidades. Es decir, si yo, por ejemplo, estoy midiendo la estatura, pues pueden ser centímetros. Si estoy midiendo, yo qué sé, el número de hermanos o estoy midiendo la producción de leche de la vaca, pues a lo mejor aquí lo pondría en litros, ¿vale? Entonces, ¿qué significa este subíndice i? Pues mi variable puede tomar 5 valores. Cuidado, 5 valores son los que toma la variable. Es distinto que el número de datos que yo tengo. Tengo 20 datos y mi variable toma 5 valores. Es distinto. Entonces, fíjate, es a lo que hago referencia aquí. N sería el número de valores de mi variable. Es 5. Es el número de valores que toma la variable. ¿Vale? Toma nota de todo, recuerda. Y n es el
número de datos que tengo, o sea, el tamaño de la muestra. Ya lo hemos puesto antes, tamaño de la muestra. Y en este caso, esa n vale 20, ¿vale? Porque yo he tomado una muestra de 20 personas. Entonces, cuidado, esto sería el número de valores que toma la variable y 20 es el número de datos. O sea, cada uno de estos son datos de la serie estadística. Este sería el primer dato, este sería el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto. Cuidado, este es el quinto dato. Es verdad que tiene el mismo valor que el segundo dato, pero es un dato distinto porque corresponde a una persona distinta, ¿vale? Ese es el matiz. Entonces, ¿qué es esto de x sub y? Pues mira, este sería x sub 1, el primer valor, este sería x sub 2, o sea, x sub 1 vale 1, x sub 2 vale 2, x sub 3, en este caso vale 3, x sub 4, 4, x sub 5, 5. Que bueno, si yo estoy midiendo algo que a lo mejor toma valores entre 7 y lo que sea, pues x sub 1 sería 7, x sub 2 a lo mejor es 8, en fin. O sea, no aquí ha dado la casualidad de que el subíndice se corresponde con el valor, pero no tiene por qué ser así, depende de lo que yo mida. Vale, entonces eso es lo primero que voy a poner en mi tabla de frecuencias. Esta sería la tabla de frecuencias, que lo que hace es ordenar. ¿Qué es lo siguiente que pongo? Pues la frecuencia absoluta. ¿Qué es la frecuencia absoluta? Si lo miras en los apuntes que tienes, yo aquí eso no lo he cogido, pero bueno, lo tienes aquí explicado después de este epígrafe, sería el número de veces o el número de datos que tienen este valor en la serie, ¿vale? El número de veces que este valor aparece como dato. Entonces, si cuéntalo, pues hay 2 unos, ¿no? Pues entonces yo aquí pondría 2. ¿Cuántos doses hay? Pues vamos a contar 1, 2, 3, 4. Pues entonces para el 2 le pongo 4. Toma nota de todo, ve haciéndolo tú también. El 3, pues hay 1, 2, 3, 4 y 5. Pues aquí le pongo 5. ¿Cuántos 4 hay? Pues 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. ¿Y cuántos 5 hay? 1, 2, 3, 4 y 5. No, perdón, 5, estoy contando mal. 1, 2 y 3, que me he ido a contar otra cosa. Hay 3. Lógicamente, como esto es el total de datos, yo aquí pongo el total, ¿vale? Que es la suma de todo. ¿Cuánto me tiene que salir? Pues 20, porque tengo 20 datos, ¿no? En mi serie. 20 datos con 5 valores. Recuerda, n minúscula es 5, n mayúscula 20. Vale, ¿cuál es la siguiente columna que podemos escribir? La frecuencia absoluta acumulada. Esta es la frecuencia absoluta, esta es la frecuencia absoluta acumulada y este es el valor de la variable. Toma nota de esto, ¿vale? Valor de la variable, frecuencia absoluta y frecuencia absoluta acumulada. ¿Y cuál es la acumulada? Pues es simplemente sumar las frecuencias absolutas. Entonces, en el primero esto es, a ver un momentito que se me ha ido a ver si me coge el rotulador. El primero sería 2. En el segundo, lo que realmente te estoy diciendo aquí es cuántos datos hay con valor 1 o menos, pues 2. ¿Cuántos datos hay con valor 2 o menos? Pues son los que tienen valor 2 y valor 1, que sería la suma de estos dos, 6. O sea, para hallar este dato, lo que estoy sumando, fíjate, estoy sumando estos dos, ¿vale? A los 2 que tenía antes le sumo 4 y me da 6. Ahora, ¿cuántos datos hay con valor 3 o menos? Pues todos estos, que sería 5 más 6. Sumo 5 más 6 y entonces tengo el número de datos que hay con valor 3 o menos. Y entonces aquí me toca 11. ¿Cuántos datos hay con valor 4 o menos? Pues todos estos, que sería 6 más 11, que son 17. Y con valor 5 menos, pues 20, claro, todos tienen con valor, todos tienen valor 5 o menos, ¿vale? Ahora,
La siguiente columna, frecuencia relativa. La frecuencia relativa se calcula dividiendo la frecuencia absoluta entre el número total de datos, entre n. Vamos a ponerlo en general. N, que en nuestro caso n es 20, ¿vale? Pero bueno, la expresión es esta, entre el número total de datos. Entonces yo divido 2 entre 20 y me da un décimo que es 0,1. Divido 4 entre 20 y me da 0,2. 5 entre 20, 0,25. 6 entre 20, 0,3. Y 3 entre 20, 0,15. Y el total, si lo he hecho bien, es 1. Cuando lo hagáis en vuestro estudio, a lo mejor nos da 1 exactamente, os da 0,99 o 0,98 o a lo mejor 1,02. Eso es por el redondeo. Si habéis tenido que redondear aquí, cometéis un pequeño error y a lo mejor nos da 1 exacto. Aunque no os dé 1 exacto, uno totaliza aquí poniendo 1, ¿vale? Porque es que es lo que tiene que dar, o sea, es sobre 1. Realmente, ¿qué es lo que me está informando? ¿De qué me informa la frecuencia relativa? Pues claro, fíjate, la frecuencia absoluta me dice que hay 2 datos con valor 1, 4 datos con valor 2, pero yo no sé si eso es mucho o poco. O sea, a lo mejor, pues si yo te digo simplemente, hay 3 que dicen, o sea, hay 5 personas que les ha gustado un 3 la película. Pues tú no sabes realmente si es mucho o poco, pero si yo te digo la frecuencia relativa, es relativa porque es relacionada o relativa al número total de los que han respondido. Entonces, si te digo, sobre 1 hay 0,1 personas que no les ha gustado nada, pues ya tú te haces una idea. De hecho, lo ideal es expresarlo en forma de porcentaje. Si yo la frecuencia relativa la multiplico por 100, obtengo el porcentaje de personas que han respondido según ese valor. Entonces tengo que el 10% han dicho 1, el 20% han dicho 2, 25% 3, 30% 4 y 15% 5. Evidentemente, ¿cuánto me tiene que dar esto sumado? Pues 100. ¿Vale? Entonces por eso lo expreso. Esto sería en tanto por ciento y esto sería en tanto por 1. La frecuencia relativa es en tanto por 1. ¿Qué he dejado aquí libre? Pues para poner la frecuencia relativa acumulada, que sería el mismo concepto de la frecuencia absoluta acumulada. O sea, ya no me refiero solo a ese valor, sino a los que han respondido con ese valor y los anteriores. Entonces, sobre 1, ¿qué tanto sobre 1 ha respondido que la peli le gusta a 1? Pues el 0,1. Y sobre 1, ¿qué le gusta a 2 o menos? Pues 0,3. Aquí vuelvo a hacer lo mismo de antes. O sea, sumo lo que tenía con lo siguiente y con eso obtengo el siguiente valor, ¿vale? Entonces, si a 0,3 le sumo 0,25, pues 0,55. 0,55 sobre 1 han respondido con un 3 o menos. 0,85 sobre 1 han respondido con un 4 menos y aquí, si lo he hecho bien, claro, me tiene que dar 1 sobre 1, o sea, todos han respondido 5,5 o menos. Vale, pues eso sería la primera parte de lo que es la elaboración de la tabla de frecuencias. Bueno, he dejado aquí otras columnas que luego vamos a utilizar. Pero esto digamos que sería la tabla de frecuencias básica, ¿vale? Entonces, hombre, cuando uno ya, fíjate, hemos pasado de tener esta expresión de toda la serie estadística, y, hombre, aquí solo hay 20, pero imagínate que tienes aquí 2000 respuestas, pues claro, es que tú ves eso y no ves nada, o sea, ves un montón de números que no te dicen nada. Hombre, ya aquí ya lo ves ordenado, ¿vale? Y entonces ya aquí puedes entender un poquito mejor las cosas, ya sabes qué porcentaje de respuestas hay para cada valor, ya ves un poquito los valores que hay, no aquí un montón de números en la serie estadística que no se entiendan, o sea, para eso está la tabla de frecuencias, pues para ordenar un poco todo.
Todavía para ordenarlo más y para que todo se vea mejor está la elaboración de gráficos estadísticos. Para eso hacemos los gráficos estadísticos. Entonces el primero es el diagrama de barras. Es un gráfico formado por barras, mira, lo tienes aquí abajo, que tiene una altura proporcional a la frecuencia de cada valor o modalidad. Bueno, esto sí es la variable cualitativa, es decir, a cada x sub y. O sea, yo voy poniendo aquí mis valores que ha tenido la variable, aquí de x sub 1, x sub 2, x sub 3. Fíjate que los coloco así separaditos, ¿vale? Y entonces a cada uno le subo una barra según la frecuencia que haya tenido, o sea, esta columna de aquí, según la frecuencia absoluta que haya tenido. Puedo usar esta misma columna porque al final guardan la misma proporción, ¿vale? O sea, me da lo mismo poner f sub 1 que h sub 1, voy a tener la misma estructura. Entonces voy a cada valor poniéndole su barrita. Importante, las barras deben estar separadas. Fíjate que estas barras no se juntan. ¿Por qué? Pues esa es la diferencia entre un diagrama de barras y un histograma, que veremos qué es un histograma. Se usa para variables cuantitativas continuas, eso ya lo veremos, ¿vale? Entonces, debe tener un espacio. Y vamos a hacer el diagrama de barras para nuestro estudio. Mira, me he cogido esto pues para dibujar un poquito mejor. Ya sabéis que aquí, en fin, lo llevo un poco malo de la precisión, pero bueno, aquí pondría mi X. Entonces voy a poner pues aquí el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Vaya hombre, que esto se me ha quedado colgado otra vez. Un momento, chicas, a ver si lo soluciono. Voy a deshacer. Es que a veces se queda ahí. Ya está. A ver si ahora ya. El 4 y el 5. Aquí tú pondrías los valores de tu variable. Pues si, por ejemplo, estás preguntando el número de hermanos. Hombre, el número de hermanos puede empezar por 0, puede ser un valor de la variable. El 0 no lo pondrías aquí, porque si no la barra del 0 te quedaría encima del eje. Entonces es preferible que el 0 lo desplaces, ¿vale? Pondrías aquí 0, 1, 2, 3, 4. Luego otra cosa, puede ser que en el estudio que hagas alguno de los valores no te aparezca. Por ejemplo, que nadie hubiese contestado 4. Bueno, pues si yo quiero destacar que nadie ha contestado 4, pues pondría aquí el 4 y aquí una frecuencia absoluta de 0. No pasa nada, La frecuencia absoluta puede ser 0, ¿vale? Entonces, bueno, voy a hacer la barra del 1. La frecuencia del 1 era 2. Pues me voy a ir, o sea, esto sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí pongo mi f sub i, ¿no? F sub i. Pues me voy al 2. Entonces la haría centradita en el 1 y luego la coloreo para que quede más mona. Esta sería la barra del 1, ¿vale? La barra del 2, pues me tendría que ir al 4. Lo estás haciendo, ¿verdad? Hazlo. Copia y hazlo tú y además piénsalo tú. Barra del 2 me iría al 4 y la colorearía tal, que quede bien. La barra del 3, pues al 5, uno más. O sea, hasta aquí. Bueno, más o menos, ¿no? Aquí hacemos lo que podemos con estos medios, vale, y la coloreo. Luego, la barra del 4, pues sería al 6, uno más que el 3. La barra del 5, pues ya baja hasta el 3 otra vez. Bueno, esto sería la barra del 4 y la barra del 5 baja hasta el 3, que sería aquí. Vale, fenomenal. Pues ya tengo mi diagrama de barras hecho. ¿Y de qué me sirve? Pues hombre, uno ve así los datos y enseguida ve que la mayoría ha elegido 4, 3 no está mal, o sea, un poquito así se ve más fácil lo que ha pasado en la muestra, ¿vale? Luego está asociado a esto está el polígono de frecuencias. Mira, vamos a leer el polígono de frecuencias. Se obtiene uniendo los extremos de las barras de un diagrama de barras, ¿vale? Pues me voy al centro de cada barra, este, y lo uno con un segmento, pin. Ahora aquí, uno esta con esta, así, uno esta con esta, así, y ahora este con este, así. Este sería mi polígono de frecuencias. Hay muchas veces que incluso no te dan la barra y te dan directamente el polígono de frecuencias. Si por ejemplo veis
periódicos económicos, pues muchas veces para decirte los índices económicos, cómo suben y cómo bajan según la hora del día o según el día, pues lo que te dan es ese polígono de frecuencias, ¿vale? Y la gente ya con eso entiende lo que está pasando. Bueno, y luego hay otra forma de representar los datos, que es el diagrama de sectores, que esto lo habréis visto porque cuando hay elecciones, pues es lo que más usan, ¿no? Entonces, mira, el diagrama de sectores. Es un gráfico que consiste en un círculo, aquí tenemos el círculo, dividido en sectores, sí, claro, aquí lo vemos, de amplitud proporcional a la frecuencia de cada valor o modalidad. Claro, es proporcional, esa es la clave. O sea, el ángulo que yo le doy a cada sector es directamente proporcional a la frecuencia del valor. Entonces, hago una proporción, fenomenal, ya sabemos hacer proporciones de magnitudes directamente proporcionales. 360 grados, que es todo el ángulo, es a todo el número de datos, que es n, ¿no? En nuestro caso sería 20, como el ángulo de ese valor concreto sería a su frecuencia concreta. Entonces, por ejemplo, yo quiero hallar el ángulo que tendría mi valor 1. Vamos a hallar el ángulo que se correspondería para x sub 1. ¿Qué tendría que hacer? Pues la proporción que hay ahí, o sea, diría 360 grados es al total de datos, que son 20, como el ángulo que yo quiero hallar, que es el del valor 1, ¿no? De los que han respondido que no les gustaba nada la peli, es al número de personas que han respondido, que son 2. Y de aquí saco alfa sub 1. Entonces, si haces esas operaciones y despejas, te queda que son 36 grados, ¿vale? Lo mismo lo haría para x sub 2. Entonces, diría 360 es a 20, como alfa sub 2 es a la frecuencia del 2, que en este caso sería 4, ¿vale? Entonces eso normalmente, o sea, si yo lo generalizo, o sea, voy a utilizar esa expresión despejada, cada ángulo alfa sub i, ¿vale? Para cada uno de los valores sería 360, en mi caso, ¿no? Entre 20 por su frecuencia. Entonces, eso, sí, hombre, aquí tenemos pocos valores, pero si tenemos muchos, pues lo normal es que lo hagamos aquí en una columna. Hallo la columna de alfa sub i, teniendo en cuenta que cada alfa sub i lo calculo como os he dicho, o sea, 360 entre 20 por f sub i. Porque en mi caso, n, el número de datos es 20 y luego lo multiplico por la frecuencia de cada valor. Entonces, si hacéis eso, pues os queda aquí 36 grados, 72 grados para el 2, para el 3, 90 grados, para el 4, 108 grados. Lo podéis hacer para comprobar. Y para el 5, 54 grados. Por favor, parad el vídeo y comprobar qué os sale, ¿vale? Porque aquí lo tenéis resuelto y así os va a salir bien vuestra tarea. Venga, paradlo. Vale, venga, ¿lo habéis comprobado? Hacedlo, si no lo habéis hecho. Evidentemente, si yo sumo todo, lo que he hecho es dividir 360 grados, ¿no? Todos juntos, pues la suma me tiene que dar 360 grados. Es la forma también de saber que lo he hecho bien. Entonces, me voy a fijar en estos valores de ángulo que me han ido dando. Los tenéis en la hoja. Entonces, empiezo donde yo quiera. Por ejemplo, empiezo aquí y cojo un transportador y mido 36 grados. Y entonces digo, bueno, vale, pues 36 grados, imagínate que es esto, ¿vale? Pues este sería el sector correspondiente al valor 1. Lo puedo colorear de un determinado color y luego poner aquí una leyenda. Y entonces te digo que eso es lo que se corresponde al 1. Ahora me voy al 2, lo voy a escribir en negro. El 2 son 72 grados. Pues bueno, vamos a suponer que es así. Esto tiene que medir 72 grados. Lo coloreo y entonces te digo, bueno, pues este es el quesito correspondiente al 2. El 3, pues por ejemplo en rojo y entonces hago 90 grados, 90 grados. Y esto es lo que se correspondería con el 3, ¿vale? Y así es como se va haciendo.
Si os acordáis, en las selecciones lo que hacen es que cada quesito le ponen el color del partido, el característico de cada partido. Y entonces así es súper fácil de identificar y de ver quién va ganando, quién tiene más, quién tiene menos. O sea, los diagramas lo que quieren es hacerte la información muy visual. O sea, que de un golpe de vista tú entiendas qué es lo que está pasando, ¿vale? Entonces, si lo hacéis todo bien y bonito, pues en este caso te queda este diagrama de sectores, ¿vale? Lo voy a poner aquí un poquito más arriba para que lo veáis bien. Este es el diagrama de sectores. Entonces, cada sector tiene su color. El 1 pues es este, el 2, el 3, el 4. Aquí se ve claramente que la mayoría ha elegido 4, que el 3 también está bastante elegido. O sea, se puede ver bien el orden de las preferencias, ¿no? Este diagrama se usa sobre todo cuando n, el número de valores de la variable, no es muy elevado, porque si es muy elevado, pues tienes aquí un montón de sectores y llega un momento, claro, imagínate que la variable puede tomar 100 valores, pues tendrías 100 sectores, te vuelves loco, no te sirve de nada. Ahí sería más útil utilizar un diagrama de barras, por ejemplo. Se vería un poquito más claro, tendrías todos los valores y entonces verías un poquito cómo va fluctuando, ¿no?, las preferencias, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, cada diagrama tiene, digamos, su utilidad. Una vez que tenemos eso, ¿qué vamos a calcular de nuestro estudio estadístico? Pues las medidas de centralización. Atención, las medidas de centralización llevan unidades, igual que las X sub Y. O sea, si yo he estado midiendo la estatura y X sub Y viene en centímetros, pues las medidas de centralización también serán en centímetros. Si he medido los litros de producción de leche, pues los valores son litros, pues las medidas de centralización también vendrán en litros, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son? Bueno, esto lo sabéis también del año pasado. Pues son la media aritmética, la mediana y la moda. Entonces, la media aritmética, pues es la media de los valores. O sea, es que se podría calcular sumando toda la serie estadística, sumo 5 más 4 más 1 más 10 más 4 más 4, todo esto y divido entre 20. Pero claro, hacerlo así es una locura, porque aquí hay 20, pero imagínate que tienes 1000. ¿Cómo vas a ir sumando uno a uno? Te equivocas seguro. Entonces, ¿qué hacemos? Pues utilizar la tabla. Voy a multiplicar X sub Y por F sub Y para poder hallar la media aritmética. ¿Por qué? Pues porque lo que me está diciendo estas dos columnas es que hay dos personas que han elegido 1. Si multiplico 1 por 2, pues de momento, para hallar la media, esos van a sumar 2. Hay 2 personas que han elegido, perdón, hay 4 personas que han elegido 2 de satisfacción. 2 por 4, 8. Como hay 4 doses, pues sería sumar 4 veces 2, eso da 8. Hay 5 treses, sería sumar 5 veces 3, eso da 15. Hay 6 cuatros, pues eso da 24. Y hay 3 5, eso da 15. Si yo ahora sumo todo esto, si lo sumas, hazlo para comprobar que te da, eso es 64. Y entonces, ¿cuál sería la media aritmética de este estudio? Pues la media aritmética, que la he calculado como X sub Y por F sub Y entre n, que es como lo tengo que calcular, sería 64 entre 20. Y si yo hago esta operación, me da 3,2. Y aquí es en donde tendría que poner centímetros, litros, años, hermanos, lo que sea que esté midiendo. En mi caso, pues nada, como no tiene unidades, lo dejo así. Fíjate qué curioso, porque resulta que el valor de la media aritmética realmente no coincide con ninguno de los valores de la variable. No coincide con ninguno de estos valores. Esto es así, ¿vale? Por eso hay veces que te dicen, la media de nacimientos en España es 1,2 y tú dices, bueno, es que es imposible, o sea, nadie tiene 1,2 hijos. Claro, es que es una media, o sea, no tiene por qué ser un valor real de la variable.
¿vale? No tiene por qué coincidir con un valor real de la variable. Vale, la mediana. Bueno, estos valores aquí te especifica que solo se utilizan para variables estadísticas cuantitativas. Claro, no tiene sentido. Si yo no puedo multiplicar el color del coche con el número de veces que han elegido negro por 7. No, esto ahí no tiene sentido, ¿vale? Entonces solo es para variables cuantitativas que, bueno, en el fondo son las que nosotros manejamos. Entonces, ¿qué es la mediana? Pues es el valor central del conjunto de datos ordenados. O sea, hay tantos datos mayores que él como menores. O sea, si yo pusiese toda mi serie estadística ordenada, voy a escribirla aquí. Primero escribiría los unos. ¿Cuántos unos tengo? 2, ¿no? Eso es lo que me dice la frecuencia. Hay 2 personas que han elegido 1. Es ordenar la serie de menor a mayor. ¿Cuántas personas han elegido 2? Pues 4. Tendría que poner 4 doses. ¿Cuántas personas han elegido 3? 5. Y así, ¿no? Y entonces escribiría todos y me iría al dato que deja tantos valores por debajo como por encima. ¿A qué dato me tendría que ir si son 20? Pues mira, la mitad estaría entre el 10, la mitad estaría entre el 10 y el 11, ¿no? O sea, vamos a seguir escribiéndolo para que lo entendáis, para que entendáis el concepto. Mira, he puesto 5 treses, tengo que poner 5 treses, luego tendría que poner 6 cuatros, 3, 4, 5, 6 y luego tengo que poner 3 5. Entonces ahora voy a contar cuál es la posición central. La que tiene tantos datos a la izquierda o a la derecha. Pues 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Esta. En este caso me queda entre 2 datos. ¿Por qué? Porque si tú cuentas los datos que hay aquí, son 10. Y para acá va a haber 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Claro, porque el total son 20. Entonces, la mediana me ha caído en medio de 2 datos. Aquí, en medio de estos dos, ¿no? Esta sería la posición central, justo, porque son pares. Bueno, pues en este caso, la mediana sería la suma de estos dos valores, o sea, entre 2, ¿vale? La media de esos dos sería 3 más 3 entre 2. O sea, en este caso me da 3. Imagínate que me hubiese caído justo la posición central aquí, pues sería 3 más 4, 7 entre 2, 3 y medio, ¿vale? La mediana de nuevo no tiene por qué ser un valor real de la variable y vuelve a tener unidades. Si esto fuesen litros, pues serían 3 litros o centímetros, ¿vale? Si el número de datos es impar, pues me va a caer encima de un dato. Imagínate que fuesen 21, que hubiese otro 5, pues este sería el valor central porque dejaría 10 datos por aquí y 10 datos por aquí y él sería el del centro, ¿vale? 10 más 10, 20 y el del centro, 21. Entonces, si es impar, te cae sobre un dato. Si es par, pues te cae entre 2 y entonces hay que hacer la media de los dos. Ahora, dicho esto, chicas, muy importante, no quiero ver a nadie calculando así la mediana. Esto es una burrada, una barbaridad, no se calcula así. Esto es para que entiendas el concepto. Pero esto es una barbaridad. Imagínate que en vez de 20 datos tienes 7.000. ¿Qué vas a hacer? ¿Ponerte a ordenar los 7.000 y luego empezar a contar para llegar hasta la mitad, 3.500, a ver dónde me pilla? Es una barbaridad. No, 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 no. Así no se hace. Es solo para explicarte el concepto. ¿Cómo se hace? Pues se hace utilizando la tabla. Aquí es donde tengo los datos ordenados. Esto es lo que me va a permitir hacerlo sin hacer esa borrada. O sea, yo tengo que ir a la posición, he contado que son 20, luego tengo que ir a la posición 10 y 11 de los datos ordenados, ¿vale? O sea, esta sería la posición 10, este 3 dijimos que estaba en la posición 10 y este otro 3 en la posición 11 y que justo yo quería la mitad, ¿no? Vale.
Entonces me voy a la posición 10. ¿Y cómo me voy a la posición 10? Pues mira qué suerte, con la frecuencia absoluta acumulada. Porque la frecuencia absoluta acumulada lo que me está diciendo es, los dos primeros son doses. Hasta el sexto tienes 4. Después del 6 al 11, desde la posición 6 a la posición 11, tienes 5. Claro, es que me lo están diciendo aquí. Perdón, tienes 13. Me lo están diciendo aquí. Entre el 6 y la posición 6 y la posición 11, tengo 5 treses. Claro, si yo repito la serie ordenada, tenía 2 unos, 4 doses y luego 3 5, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces la posición 10 es esta y la posición 11 es esta. Luego a partir de ahí ya empezarían los 4. La posición 12 sería un 4. ¿Hasta dónde? Pues hasta la posición 17. Claro, es que la frecuencia absoluta acumulada me está dando la posición. Entonces, ¿yo qué quiero? Entre la 10 y la 11, pues directamente digo que la mediana es 3 más 3 entre 2, o sea, 3. Pero es que lo leo aquí, o sea, no tiene nada que ver, voy mucho más rápido. Imagínate que yo tuviese una serie mayor y que mi posición central estuviese entre el 11 y el 12, ¿vale? Bueno, pues en el 11 hasta la posición 11 tengo un 3. A partir de la posición 12 tendría un 4, pues entonces la mediana la calcularía 3 más 4 entre 2. O sea, que es que directamente aquí leyendo lo tengo. O sea, imagínate, por ejemplo, que tengo más datos y que mi posición central es el 15. El puesto 15, pues el puesto 15 estaría aquí, ¿no? O sea, hasta el 11 hay 3 y hasta el 17 hay 4. ¿Qué hay en el puesto 15? Pues un 4, directamente la mediana es 4. O sea, como ves, la frecuencia absoluta acumulada te permite hallar la mediana. Entonces, ni se te ocurra hallarla así. No, prohibido. Utiliza la tabla de frecuencias, que para eso está. Y ya por último me queda la moda. La moda es el más sencillo, porque es el valor que tiene mayor frecuencia. Entonces es muy fácil. En este caso, ¿cuál es el valor con mayor frecuencia? Pues el 4, tiene 6. En este caso, solo hay una moda. Puede ser que, imagínate que aquí hubiese también un 6, pues habría dos modas, el 2 y el 4. Entonces sería una serie bimodal. Mira, es lo que te dice aquí, ¿ves? En los apuntes. Si existe más de un valor con la frecuencia mayor, la serie es bimodal, si tienes dos modas. O multimodal, ya a partir de bimodal, pues se llama multimodal si tienes más de dos modas, ¿vale? Que eso significa que haya 3 valores o más con la misma frecuencia que fuese la mayor. Entonces, ¿cuál es la moda en mi estudio? Pues si yo escribo la moda en mi estudio, sería el 4, hemos dicho, ¿no? Que tiene frecuencia 6. Y también le añadiría aquí las unidades. Vale. Esas son las medidas de centralización. Fíjate que lo que hacen las medidas de centralización, como ves que son la media, la mediana y la moda, es decirte en torno a qué valores se agrupan los datos. O sea, son los valores, digamos, o más frecuentes, que sería la moda, o centrales, la media, o la mediana o la media aritmética, ¿no? Que es como el valor medio si sumo todos y los divido entre el número de datos. Entonces son los valores en torno a los que se agrupan los datos. Ahora, ¿qué son las medidas de dispersión? Pues lo que me mide es cuánto de dispersa es la serie. O sea, yo puedo tener la misma media. Imagínate que yo me voy a otra sesión de cine y todo lo que recibo son respuestas entre 3 y 4. No recibo ni 1, ni 2, ni 5. Y resulta que cuando yo cojo todos los 3 y los 4 que me han dicho, que serán muchos, claro, pues imagínate que hay 13 treses, he preguntado a 20 personas, y 7 4. Y calculo la media y me da otra vez 3,2. Me puede dar la misma media, pero claro, si tú te das cuenta no tiene nada que ver esta serie con la que hemos hecho en el ejemplo nuestro. O sea, aquí los datos están mucho menos dispersos. Dispersos significa que hay mucha menos variedad de datos, ¿no? Aunque la media sea la misma. Entonces,
hay unas medidas que lo que me miden es eso, me dicen es el grado de agrupación de los datos, o sea, si están muy agrupados, si los datos cogen valores todos muy parecidos o no, o hay datos con valores muy distintos. Eso es lo que me miden. Entonces, lo primero, ¿qué es el recorrido o rango? Pues es la diferencia entre el mayor y el menor de los datos. Pues qué fácil, me cojo R, le resto, resto el valor mayor, que en mi caso es 5, al valor menor, que es 1. Pues el rango es 4. Y esto también tiene unidades, 4 centímetros, ¿vale? Unidades. Entonces, la diferencia es 4. ¿Por qué? Pues porque mis valores me van de 1 a 5. Entonces, la diferencia entre el mayor valor y el menor que puedo tener en mi serie es de 4 unidades, ¿vale? Ahora, no, perdonen, esto os he dicho que pongáis las unidades, mejor no la ponéis, ¿vale? Que es diferencia de valores. Nada, lo dejamos así para no liar. 4. Después, la varianza. Pues la varianza lo que me dice es cómo de dispersos están los valores de la media. O sea, si esta es mi media, si los valores son muy distintos a la media, aunque esta sea la media, o sea, yo puedo tener esta media con todo unos y todo 5. Entonces los valores estarían muy separados de la media. O puedo tener esta media con todo 3 y 4. Entonces estarían muy próximos a la media. Entonces eso es lo que se llama, o eso lo mido con la varianza, que se representa con una S al cuadrado. Esa es la varianza. ¿Cómo calculo la varianza? Pues mira, vamos a utilizar esta expresión. No te preocupes, no te líes. ¿Esto qué significa? Pues que voy a sumar todos los valores de multiplicar cada f sub i por x sub i al cuadrado. Este símbolo significa sumatorio. Pero bueno, no te agobies con esto. Mira, te lo voy a explicar en la tabla. En la tabla voy a añadir una columna más, que es x sub i al cuadrado por f sub i. Es realmente multiplicar este valor por x sub i, ¿no? Porque esto es x sub i por f sub i por x sub i, ¿vale? Entonces tengo que multiplicar 2 por su x, que es 1, pues me da 2. Tengo que multiplicar 8 por 2, que me da 16. 15 por 3, que me da 45. 24 por 4, que me da 96. Y si multiplico 15 por 5, me da 75, ¿vale? Y ahora lo sumo todo, 2 más 16 más 45, tal, y esto da 234. O sea, repito, es coger esta columna, que la he hallado para la media, y multiplicarla por la columna primera. Y esto lo hago para hallar la varianza. Bueno, pues una vez que tengo este valor, 234, la calculo. Pues la varianza de mi caso será 234. Ya he sumado cada uno de esos valores. Eso es lo que significa este símbolo, ¿vale? Sumatorio. He sumado cada uno de esos valores, lo tengo que dividir entre n, que en mi caso es 20, y le resto la media al cuadrado, que me ha salido 3,2 al cuadrado, ¿vale? Que la tengo calculada de antes. Si yo hago estas operaciones, me sale 1,13. Y luego ya lo último que me queda, desviación media. La desviación media, o bueno, también a veces se llama desviación típica, pero bueno, desviación media, voy a usar lo que dice el libro. Pues la desviación media no es más que la raíz cuadrada de la varianza. Ya está, entonces hallaría la raíz cuadrada de 1,13 y es, esto os he dicho 1,13, no, esto da 1,28. Ya me he copiado el otro valor. 1,28, ¿vale? Entonces tengo que hacer la raíz cuadrada. Sí, hacer las operaciones, ya veréis que esto da 1,28. Pues tengo que hacer la raíz cuadrada de 1,28 y esto sí que es lo que da 1,13. Y también es otra forma de medir cómo de alejados están los valores con respecto a la media, ¿vale? Haciendo la raíz cuadrada.
Bueno, chicas, ya con esto podéis hacer el primer estudio de variable discreta. Entonces, espero que hayáis tomado buena nota de todo y nada, mucho ánimo con el trabajo. Hasta luego.